A forma de resumen del video anterior, esta es la ecuación que deben tener presente en los trastornos ácido-base. En esta región vemos protón, también llamado ion hidrógeno, y bicarbonato, el cual puede ser convertido en ácido carbónico mediante una enzima llamada anhidrasa carbónica. Posteriormente este puede ser disociado en agua y dióxido de carbono. Asimismo, el dióxido de carbono más agua puede ser convertido en ácido carbónico mediante la anhidrasa carbónica y posteriormente disociado en bicarbonato y protón. El riñón es el principal órgano que va a manejar los niveles de bicarbonato, mientras que los pulmones son aquellos que se encargan del nivel de dióxido de carbono. También aquí queremos destacar otra cosa. Cuando aumenta la concentración de CO2 en el cuerpo, es decir, se retiene, usualmente mediante hipoventilación, va a aumentar la cantidad de protones, y esto produce una disminución del pH. Al contrario, si excretamos o exhalamos una mayor cantidad de CO2, va a disminuir la cantidad de protones, y eso va a producir un aumento del pH. Respecto de lo metabólico, cuando aumenta el bicarbonato, va a poder mezclarse más bicarbonato con protón, reduciendo la cantidad de protones totales, y cuando eso ocurre, aumenta el pH. Y cuando el bicarbonato se agota o disminuye, va a haber menos bicarbonato para mezclar con protón. Por lo tanto, la cantidad de protones va a aumentar, y eso se traduce en una disminución del pH. Recuerden que mientras más protón, menor pH, y mientras menos protón, mayor pH. En el caso de la acidosis metabólica, tenemos una disminución del bicarbonato, y esto lleva a una disminución del pH. La compensación de esto es una hiperventilación respiratoria, en la cual los pulmones ventilan más, es decir, mueven mayor cantidad de gas, para poder eliminar una mayor cantidad de CO2. Y si eliminan una mayor cantidad de CO2, entonces la presión parcial de CO2 va a disminuir. Si lo vemos en esta ecuación, vemos que cuando disminuye la cantidad de bicarbonato, va a haber una mayor cantidad de protón libre, y mientras más protón, menor pH. Por lo tanto, una disminución del bicarbonato disminuye el pH. Y una de las formas de compensarlo va a ser eliminando dióxido de carbono. Repitiéndolo, en la acidosis metabólica, el problema es principalmente del riñón y/o del bicarbonato, y la respuesta compensatoria es respiratoria mediante una hiperventilación. En la alcalosis metabólica ocurre lo contrario. El riñón retiene una cantidad excesiva de bicarbonato, y esto lleva a un aumento del pH. Nuevamente aquí el pulmón produce la compensación. Sin embargo, aquí es lo contrario, hipoventila, es decir, mueve menor cantidad de gases y retiene CO2. Por lo tanto, el CO2 aumenta. En la acidosis respiratoria, el principal problema está en el CO2, el cual aumenta, y esto lleva a una disminución del pH. En este caso, los riñones tratan de retener bicarbonato para compensar, con lo cual aumenta un poco la concentración de bicarbonato. En las patologías respiratorias, la compensación es metabólica y dependiendo de si el pH aumenta o disminuye, va a haber una eliminación o retención de bicarbonato. Finalmente, en la alcalosis respiratoria, tenemos que el cuerpo está excretando demasiado CO2. Por ejemplo, una persona está hiperventilando. Un caso clásico es en una crisis de angustia o una persona muy ansiosa, que está respirando algo así. Eso lleva a una disminución del CO2, lo cual produce un aumento del pH. La compensación nuevamente es a nivel renal o metabólica, y se elimina más bicarbonato a través de la orina para compensar esta alza de pH. En la acidosis metabólica tenemos una compensación respiratoria, la cual es la hiperventilación que lleva a una disminución del CO2. En la alcalosis metabólica tenemos una compensación respiratoria que corresponde a hipoventilación y lleva a un aumento de la CO2,
las compensaciones respiratorias son rápidas. En cambio, en los problemas respiratorios, es el riñón quien tiene que compensar. Hay una compensación metabólica mediante un aumento de la excreción de bicarbonato. Eso lleva a que disminuya el bicarbonato. En la acidosis respiratoria, hay una compensación metabólica que se caracteriza por retención de bicarbonato, lo cual lleva a un aumento del bicarbonato. Sin embargo, esta respuesta del riñón no es rápida. Ya que la respuesta del riñón no es rápida, cuando tenemos un trastorno primariamente respiratorio, podemos tener una compensación aguda y una crónica. Por ejemplo, en la acidosis respiratoria aguda, podemos ver que hay una gran disminución del pH debido a un gran aumento de la PCO2, y la compensación aguda es un aumento discreto del bicarbonato. Sin embargo, en la fase crónica, el riñón ha logrado retener mayor concentraciones de bicarbonato. Por lo tanto, el trastorno de pH está mejor compensado. Sin embargo, aún así alterado. En la alcalosis respiratoria, en la fase aguda, el riñón solo logra excretar un poco de bicarbonato. Sin embargo, si le damos más tiempo, en la etapa crónica, logra eliminar una mayor cantidad de bicarbonato y eso produce una menor afectación del pH. Y por decirlo así, una mayor compensación. Aquí intentaremos explicar por qué la compensación de un trastorno ácido-base nunca es 100% completa. Tomemos un ejemplo de alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica sabemos que el trastorno primario es un aumento en el bicarbonato, lo cual lleva a un aumento del pH. La respuesta de esto va a ser respiratoria mediante una hipoventilación para retener CO2. Por lo tanto, va a aumentar la presión parcial de CO2. ¿Qué va a ocurrir a largo plazo? Mientras más CO2 se logra retener, este trastorno del pH va a ir disminuyendo. Pero cuando se llegue a un punto en el cual esto se logra normalizar, se va a inhibir esta respuesta respiratoria y nuevamente va a volver a alterarse el trastorno del pH, si es que no hemos corregido el trastorno metabólico de base. Es por esto que cuando está 100% compensada, hablando desde el punto de vista teórico, una vez que se compensa por completo, se vuelve a descompensar de inmediato. Cuando estemos analizando valores de bicarbonato, presión parcial de CO2, pH y otros, una forma de identificar cuál es el desorden primario, ya sea porque hay una compensación o es un trastorno mixto, es útil lo siguiente. En los desórdenes primariamente respiratorios, podemos ver que la PCO2 cambia en la dirección opuesta al pH. Por ejemplo, en la alcalosis respiratoria aumenta el pH y disminuye el CO2, mientras que en la acidosis respiratoria disminuye el pH pero aumenta el CO2. Cuando el desorden es primariamente metabólico, la PCO2 cambia en la misma dirección que el pH. En el caso de la alcalosis metabólica, el pH aumenta y la PCO2 aumenta también. Y en la acidosis metabólica, el pH disminuye y la presión parcial de CO2 también disminuye. Dejaremos este video hasta aquí por ahora. Acompáñenos en la tercera parte, donde haremos un resumen y veremos ejemplos y casos para que esto quede aún más claro. Esperamos que les haya servido, déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en más videos.